Hace unos días recibí un email de un suscriptor que está mirando el canal y nos dijo que tenía un coche, un familiar de él, un Mercedes clásico, y que quería saber si se podía restaurar y qué es lo que costaría. Así que le dije, te voy a hacer el favor y me voy a ir a mirarlo. Así que detrás de estas puertas hay una casa preciosa y un coche que necesita mucha ayuda. Así que vamos a verlo. ¿Qué toque? ¿Vamos a ver el coche? Además, es propiedad de un famoso pintor catalán y me ha hecho mucha gracia porque tengo en mi casa 2 cuadros de él. No sabía que venía aquí a verle, así que se ve su coche cuando estaba trabajando en Alemania hace 35 o 40 años atrás, así que ha sido toda una curiosidad muy curiosa, ¿no? Estamos caminando en su propiedad, muy cerca de las montañas de Montserrat, y mirar qué casa más bonita que tiene. Una casa de artista, sin duda alguna. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Vamos, Toby. Vamos a ver este Mercedes. Hola. Aquí tenemos el propietario de este Mercedes que vamos a ver dentro de un ratito, que está ahí escondido. Me ha hecho muchísima ilusión conocerle. ¿Puede explicar un poquito de su vida? Sí, muy corto, pero explique, ¿cuándo empezó a pintar? Yo empecé a pintar, yo soy ingeniero. Cuando terminé la carrera trabajé 5 años de ingeniero, pedí una excedencia, me puse a pintar porque me gustaba y hasta entonces. Empecé sobre los 23 años a pintar y ya tengo 84. Bueno, son muchos años, pintando. Me hizo mucha ilusión conocerle. Estos son los papeles del coche del viejo. Y esto me parece que son las características del motor. Del motor, que seguro que es un 8 cilindros, porque son 280S/8, debe ser 8 cilindros. Todos venían con esta motorización. Y esto, 14 de septiembre del 70, es, imagino, el día de fabricación. Es el primer propietario en el 70. Exacto, ¿ves? Y esta es la propietaria actual, que es la que tenemos que cambiar, que tengo la escritura aquí para poder... Que era su pareja. Era mi pareja entonces. En esa época. Tuvimos 20 años juntos. Teníamos una casa de veraneo en Garmis. Íbamos a esquiar siempre, íbamos en el mes de diciembre y no volvíamos hasta el mes de marzo. Toda la nieve la pasábamos allí, por eso necesitaba el coche para moverse. Exacto, para moverse. Bastante curioso ver los papeles originales de este coche. Me imagino que en ese entonces era difícil para un ciudadano español hacer o ponerlo a su nombre y circular con el coche, con el... No, pues que la casa de Alemania al final se quedó para ella y eso, toda la documentación era de ella. Lo que pasa es que el coche pues ya no lo quería y digo, bueno, pues a lo mejor lo dejaré para que sea antiguo y aquí está. Aquí se ha hecho antiguo. Pues vamos a ver el coche y vamos a ver si se puede restaurar y qué es lo que costaría. He visto antes de venir diferentes precios de lo que valían en el mercado y puedes encontrar desde 11.000 euros hasta 60.000 euros en la misma, del mismo coche, pero ya totalmente restaurados. Así que no creo que sea una restauración económica, sin duda alguna. Ahora lo veréis, vosotros mismos lo podéis comentar. Esto es Marc's Garage y cada jueves hay estreno. Bueno, pues vamos a entrar en el garaje y aquí lo tenéis.
un Mercedes 280 SE, un motor V8 y fabricado en 1970. 280 SE automático. ¿Qué quiere decir? Ya lo sabéis, ¿no? Gasolina. Esto no es un diésel. Y tenemos aquí a Miquel, que está intentando abrir el capó porque se rompió la maneta esta, el tirador, y nos encontramos de que no podemos abrirlo. Pero ahora os lo enseño. Ya esto es lo que pasó, ¿veis? Está rota, nos la encontramos aquí. Alguien tiró y se quedó con esto en la mano y lo dejó caer. Así que vamos primero a analizar cómo está el vehículo. Vamos a dejar estas piezas aquí. Tiene las llaves. Estas llaves no son las originales, pero son una copia. Los asientos son imitación de piel. Es como un Sky. El cambio automático, como lo dice detrás. Vamos a subirnos. Vamos a mirar cómo está el coche. 67.232 kilómetros. Ha pasado 35 años aquí parado. Muchísimos años. Va con una radio Blaupun. Cenicero, todo de madera. Y lo que estamos haciendo es mirar la calidad de los materiales, si cierra bien, qué es lo que se necesitaría reparar. Aquí tienes el tablero que no tiene ninguna rotura. Tenemos el techo que por los años ha aguantado, pero que muy bien, aunque hace aquí un poquito, ¿no? Ah, no, está perfecto. Es la posición que hace, un poquito inclinada, que da la sensación como que si estuviera caído, pero no, está bastante bien. Esto ha salido del lugar, pero está también, tiene todas las piezas, el volante con un poquito de moho, después de tantos años cerrado. Ventanas cuestan muchísimo en bajar y en subir. Está como salida de su sitio. Se tendría que esto reparar. Vamos a mirar el detrás del vehículo. Tenemos aquí todos los vinilos que están bien, solo se tienen que limpiar, pero no están rotos. Nos encontramos esta pieza aquí. ¿Qué será? Es de Mercedes. La tapa de sujeta la batería, y también vemos que no tiene ninguna rotura. Alfombra, que nos encontramos que hay como pequeñas cacas de ratón. Habrá entrado en algún sitio algún ratón, quizás por eso falta aquí la alfombra del piso. Miquel, ¿sacaste la alfombra de aquí detrás? Sí, está aquí en el suelo. Ah, vale. Ah, ya la veo. Vale, pues no tendríamos que preocuparnos por todo el tema del interior. Yo sería de pasar el aspirador, limpiarlas, sacar todo el interior fuera, limpiarlo, desinfectarlo y volverlo otra vez a poner, incluido puertas. Así que el interior lo dejaría completamente original. Hay una pieza esta de cromado. Esto debe ser exterior, ¿a que sí? Sí. Es un cromado exterior. ¿De qué lado? Me parece que es este. Ah, vale. La talonera, sí, le falta el cromado de la talonera, que está toda podrida, y se tendrían que hacer taloneras nuevas. Luego os lo voy a enseñar lo que le ha pasado, que está bastante bien esta rodera, pero aquí detrás se lo ha comido completamente la sal de Alemania, ¿lo veis? Así que esto se tendría pues que arreglar todo, las taloneras, las dos laterales,
y luego todo el maletero y esta aleta de aquí, que está también toda podrida. El otro lado está un poquito peor que este lado del conductor, porque además había tenido un pequeño accidente. Tiene aquí un golpe, se tendría que reparar este golpe. Nos encontraríamos también la rodera también toda podrida. Bueno, así que tenemos que el interior está bastante bien, sería simplemente sacarlo y limpiarlo fuera y volverlo a poner otra vez dentro. Del exterior nos encontraríamos con los problemas del óxido, tendríamos las dos taloneras que se tendrían que sustituir. Tenemos la parte del óxido de una de las roderas de traseras que está, bueno, las dos roderas traseras, pero la parte ya del final del maletero que está también toda podrida, se tendrían que hacer roderas y también la parte, lo que sería lateral, la parte lateral del detrás del maletero. En el maletero, lo que sería la parte central está bastante bien, os lo voy a enseñar, porque ya lo he mirado. Y veis, la parte central, pues está bastante bien. No tenemos ninguna perforación del óxido. Tenemos óxido superficial, pero esto se trataría y ya está. Lo que sí que empieza a estar mal es cuando movemos esta rueda y nos encontramos con este pedazo de agujero que tiene, que es lo que os decía, ¿no? Que, pues bueno, que ha estropeado toda la parte de la rodera. Tenemos la rodera esta que está bien y sería simplemente pues cortar por aquí y fabricar el nuevo piso de este maletero. Aquí también tendríamos la reparación de esta aleta, que aquí tiene como un pequeño golpe, también sería cortar y repararla. Y bueno, en el otro lado sería lo mismo, ahora todo esto aquí, pero podemos sacarlo y ver cómo está. Empieza también por aquí este lado que ya está podrido y luego veis aquí que esto se va con la mano misma, puedes ir sacando todos los pedazos, así que otro corte por ahí y sustituir el pedazo de metal para el piso del maletero. Pero la parte central, ya os lo he enseñado, está muy bien. También tenemos la parte de aquí de detrás, que podéis ver que tienen las etiquetas originales, este coche. Entonces sabemos que no ha tenido ningún accidente. Esto también está muy, pero que muy bien. Los cromados están un poquito oxidados en algunos casos, sobre todo lo que sería donde hay las llaves, pero funcionan bien, no se han estropeado, pero ves donde hay aquí la luz también está un poquito picado. Aquí también lo tendríamos un poquito picado, este parachoques. Son muy bonitos estos parachoques, totalmente restaurados y cromados. Se tendrían que llevar a cromar, el coche se tendría que pintar. Sí, porque con el accidente y todo no valdría la pena conservar ya la pintura, que hay demasiado trabajo. Ahora veis así la rueda, vais a decir, uy, está mal de los ejes. No, es que está colgado este coche, lo colgaron con aquí unos ladrillos, y de esa manera, por eso están así en las ruedas en esta posición tan rara. Una de las cosas que me he quedado muy parado es cómo cierra este maletero. Si podéis ver, nada de óxido. Y cuando cierro, ¿lo veis? Lo bien que ha cerrado. Y luego... La pintura... Sí, la pintura está muy mal. Se tendría que pintar completamente. Pero lo que más me gusta es cómo está cerrando. ¿Veis? Las distancias que hay entre un lado y otro son iguales y cierra pues perfecto, muy recto. Y cerrando de esta manera, pues lo que tiene simplemente es el óxido superficial. Se tendrían que hacer también los bajos. Recomendaría en los bajos pues pasarle la máquina de
de láser y sacarle todo el óxido que hay debajo y luego ponerle una capa protectora para dejarlo ya bien y arreglar pues todo el tema de las roderas, ¿no? Tubo de escape debe estar igual, todo mal. Vamos a mirarlo. Sí, está. Ya lo veo. Está podrido. Así ahí. Lo veo todo oxidado. Veo que pierde un poquito. Y lo que me gustaría es ver el motor. Pero el motor, pues no podemos entrar en el corazón del coche, ¿eh? Nos quedamos sin poder abrir el capó, ¿eh? A ver qué nos dice Miquel. Miquel, nada de nada, ¿no? Nada de nada. No. Está demasiado para arriba y el acceso con dos manos, hay las dos cocinas en medio y no... Cuando no estás en el taller y no tienes todas las herramientas, pues, y vienes simplemente a mirar, es a veces difícil poder solucionar estos problemas. Sí. Sin duda alguna, nos quedamos con las ganas de abrir ese motor y descubrir si era el 6 o el 8 cilindros. Pero eso sí, no tardaríamos mucho en regresar para intentar arrancar ese motor. Pues si no le sabe mal, vendremos otro día para poder abrir el motor. ¿Eh? Han pasado 24 horas desde que vinimos a mirar este Mercedes clásico y hoy vengo con la artillería pesada. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si abrimos ese capó ahora. Vamos. ¿Qué? ¿Lo abriremos? Sí, claro que sí. Este hombre tiene una fuerza de caballo. Dale. Dale. Mira, ya está. Mira. ¡Olé! ¡Wow! Si tiene motor. Si tiene el motor. ¡Wow! Porque no tiene batería, ¿eh? Mira cuánto tiempo hace. Esto se ha desintegrado, tío. Un tapón de aceite. Sí, se ha desintegrado. ¡Wow! Es alucinante. Es un motor de... No es me... inyección mecánica. Monomática. No empieces. A ver, una cosa es hacer comentarios para tener muchos comentarios en los vídeos, pero ahora ya lo de monomática ya te has pasado, ¿eh? Bueno, sí, como está toda La tecnología. Hay motor. Pero está todo cagado. Uy, mira, sí se me ha roto. Se ha roto, sí. Sí se ha roto. Está todo Está roto. desintegrado. Wow. Se está desintegrando todo. Sí, ahora que lo abres por segunda vez, se te quedan las manos. Ok. Madre mía. Está todo arruinado todo esto. La bomba clavada, ¿eh? Sí, ya lo veo. Mira. Ahí. Que van a intentar esto arrancar imposible ahora. No. ¿Y lo del tapón? Sí. No hay nada que no quieren Se ha entrar. destrozado, pero... ¿Quieres mirar el aceite cómo está, Javier? Si se puede abrir el... Pero quita la mierda que si no cae dentro. Sí, no, esto no lo vamos a abrir por aquí. Me refería a la varilla. ¿Qué? ¿Cómo está el aceite? ¿Sí? ¿Es aceite? Aceite espeso. Pero está limpio, ¿eh? O sea, no ¿Tiene aún viscosidad? Sí. Increíble. Bueno, esto tiene polvo porque lleva 30 años parado aquí. Sí, bueno, tiene polvo, tiene Humedad, óxido, humedad. tiene aquí que los Tiene manguitos... condensación de humedad. Bueno. A ver. ¿Dónde hemos puesto el 3 en 1 este? ¿El 3 en 1? Aquí en el suelo. Sí, espera, dije la teoría. ¿Habéis mirado si está mezclado aceite y agua? Aún no lo hemos mirado, pero hemos visto la calidad del aceite, que tampoco está tan mal con la viscosidad. Aquí no tiene nada de anticongelante ya, lógico. Después de tantos años se ha totalmente evaporado. ¿Quieres que te lo ponga? Pónselo.
Había un anuncio que decía, pónselo. Pónselo, exacto. ¿A que sí? Pero era otra cosa. Era más flexible. Era más flexible. No sé, uno se lía a veces, ¿sabes? No, la memoria falla. No, claro, No claro. sé. Cuidado que Ole, cae. mira. Ay, Hay brillo todavía, ¿eh? Se Wow. limpió, sí, hombre. Mira, Dios. No, sí, yo te digo que el motor era nuevo. O sea, lo cambió Sí, sí. la Mercedes. Lo único que, claro, de Alemania. El problema está en que ha caído humedad y ha hecho condensación de humedad. Todo lo que da todo es alrededor. exterior. Pero sí, es exterior, pero claro. No sabemos la bomba esta lineal que lleva aquí mecánica, pues no sabemos cómo. Pues, Habrá que petrolearlo primero, ¿no? no es cuestión de petrolearlo, sino. Lo digo porque quede un poco limpio y ver cómo es. Las bujías me imagino que serán. petrificadas como el coche. ¿Quieres sacar una? Mirar a ver cómo está, Javier. Sí. Ah, pues está aún Está con bien. aceite y todo. Sí. Este está seco, ¿eh? Le ponemos un poquito de W40, ¿eh? Adentro de los cilindros. Sí, dentro de los cilindros para estos coches con tantos años. Lo que se tiene que hacer es sacar todas las bujías, ponerle un poquito de aceite o WD-40 y de esta manera, pues a la hora de mirar de rodar el motor o de hacerlo rodar, pues para ver si está clavado o no, pues de esa manera no estropeamos nada. Así que es lo que tenéis que hacer, no es simplemente arrancarlos. Con coches a veces cacharros de los que tocamos, bueno, pues y no hace tantos años dices, va, se prueba, ¿no? Pero con esto no, porque este motor valdría muchísimo dinero rehacerlo, así que se tiene uno que vigilar bastante. ¿Te ha gustado lo que has visto de momento, Javier? Sí. ¿Sí? Míralas, a ver. Totalmente seca, hacía buena chispa. Esta tiene un poquito de aceite, que es bastante raro. Está totalmente seca. Así que no le irá mal el poner... Y están todas, ¿ves? No tienen desgaste. Son bujías prácticamente nuevas. Simplemente Ya, es que sí, viejas ya por digo. el tiempo. Aquí este no me gusta. Ah, ya lo veo, sí, oxidada. Mira, esto es una mala señal, ¿eh? De que hay un cilindro que está oxidado. No estoy seguro que se va bien. Yo Y también. el cigüeñal girará que está la hostia. Pasa es que habrá cogido un poquito. Mira, Está bien, ¿ves? está bien. El dinero para que hemos ganado. Sí, sí. Claro. Bueno, no ha habido apuestas, perdóname, pero nadie ha apostado nada. Yo lo he dicho dos veces, nadie... Yo digo la palabra. Sí, pero no se ha sacado el dinero aquí encima, ¿eh? Bueno, es que no acostumbro llevar dinero. Mi palabra es ley. Ah. Y si el cigüeñal está picado, ¿qué pasa? Pues en este caso ya sería una restauración Rectificarlo. muy costosa. Valdría muchísimo dinero sacar este motor y tenerlo que rehacer. Las piezas son carísimas y ya sería una cuestión de Miquel, tu cuñado, pues ya de pensárselo porque ya picaría. Vamos a ver si... El motor de este coche mínimo 3-4 mil euros. Sí. Aparte sin contar la bomba que no esté clavada. Como esté clavada, Ujú. Que la rueda totalmente clavada, ¿no? clavada pero clavada. Ajá. Esto no habrá que lo mueva, ¿eh? A ver, haz fuerza otra vez. No. No va. Que va. Creo que estaba levantada, ¿no? Sí, que normalmente no se clavan, pero... Ya han abierto el motor, aquí ves.
Hola, Miquel. Ahí vio. Hola. Tía, ¿Es el suscriptor que se puso en contacto conmigo ahora? Soy yo, este tema Oye. mío. Tenemos un pequeño problema con tu coche. No, pues mi coche no es de Juan todavía. Bueno, sí, eso sí. Es de Juan, pero Espera. mira, te enseño, ¿ves? Tiene óxido Pero en las solo, bujías. solo una, ¿eh? Solo una. Así que vamos ahora a mirar a ver si da vueltas el motor y te digo mi recomendación, ¿vale? Venga. Marc, tienes Se- muchos ayudantes, veo. Que tiene Sí. muchos ayudantes. Sí, Este hemos es el venido. más importante. 4 hemos venido. 4 ayudantes, ¿ves? Y el perro. Venga. Tres y un Nos inválido. vemos después. Dale, cariño. Besos. ¿Qué? ¿Le has puesto...? No, No, estás aquí. investigando un poquito. Sí, porque esto, Miguel, le gustaría que se lo dejaras bien. Así que mirarlo, vas a saber más o menos todo lo que A se ver, le tiene que hacer. Todo es posible, o sea, de la restauración es posible. Lo único que el bolsillo, si es grande es pequeño. Y aquí hace falta un bolsillo grande, no pequeño. Ahora sería cuestión de mirar si da vueltas, y si no da vueltas ya es una locura, ¿no, Javier? No, no es una locura. Es lo que se quiera uno gastar y lo que vale el coche. Pero de arreglar se puede arreglar. Ah, no, esto lo tengo claro. Yo he arreglado peores cosas, pero luego ya es si tiene sentido a nivel económico, ¿no? Como mi Skoda Rapid 1300, ¿no? Gastarse 10.000 euros en Yo una... me hubiera gastado antes en esto que en el Ah, no, Rapid. sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea, es según el punto de vista y el bolsillo como uno le vaya. Vale, esto... Ah, mira. No, mira, se ya empieza a mover. desclavarse, ya un poco con... Es que esto, el doble de 40 es una pasada, ¿eh? Mira, mira, mira. Ya empieza a Ya moverse. empieza a moverse. Mira, ya empieza a dar vida. Tener vida. Increíble, ¿eh? Quiere vivir, ¿eh? Esto es como si está diciendo quiero vivir. No tiene batería que se nos arranca. Traigo una en el maletero, ¿eh? Vale, vamos a ver qué llave es para el cigüeñal y a ver si le podemos dar vueltas. Lo más seguro es que esté la bomba de agua clavada. Seguro. Seguro 100%. Hay que ver nada más que toda la calvicie que hay aquí del anticongelante. O sea, si esto está por fuera, por dentro está ahí, todo ahí, hecho una masa. O sea, es lo que yo estaba investigando, intentando mover aquí. Le pones doble de 40. ¿no? El alternador está clavado, ¿no? No, es más bien por la bomba de agua. Por la bomba, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Bueno, un poquito de todo, ¿eh? Voy a sacar la correa esta. Quizás sí, porque si está clavada con la bomba, sería lo mejor es cortarla, la correa, Javier. Sí, pero luego si la cortamos no podremos tener una de muestra. Sí, la cortas bien cortadita y la dejamos dentro del vehículo. Porque no lo vas a mover, ¿eh? Así. Ni con tu fuerza, imposible. Córtala, Vamos a ver. la cortas, tiene, no sé, Sí, no he tengo traído... cúter, sí. Ah, tienes un cúter, la cortas bien limpia para saber el tamaño. Ya está, ¿ves? Mirad. Ajá. Esto es buena señal. Hombre, si no, no podemos usar el ventilador. Exacto. ¿eh? Vamos a ver si... Y lo pintas tú, Joan, en unos bonitos colores, ¿eh? Y ya está. 4 florecitas y la primavera. Y tenemos el famoso coche de los Beatles, ¿eh? Pues yo una vez pinté un coche para un encargo ¿Sí? en París, pero en serio, Sí, todo sí. con figuras y flores, me lo pidió. ¿Tienes alguna foto? No, qué lástima. No, en mi vida nunca he hecho fotos. Ay, qué lástima. Está difícil porque lleva una polea con 6 tornillos de aire
desdiallen, pero no se pueden, o sea, habría que sacar los tornillos. Quizás esos tornillos se tardarían mucho y aparte de que está ruinado todo y bueno, en fin, que es un poquito, habría que desmontar radiador, habría que desmontar varias cosas. Entonces lleva una otra polea, sí, una polea grande, lleva. Entonces hay un agujero, pondré un vástago y con el destornillador pues intentaré dar vueltas. Intentar moverlo. Intentar Vale, moverlo. vamos a ver. Si con esto Es lo único no que mueve, queremos ver. Sí, y si con esto no mueve, Pues ya está. Tenemos con una buena limpieza del motor, pues ya podría ser que la cosa estuviera bien. si se mueve, sí. Sí, Si sí, no se si mueve, no se mueve, hay que abrir el motor. Ya, Abrir ya. el motor de estos coches, pues bueno, pues, a saber lo que se encuentra. Dinerito, dinerito. Sí. Vamos a verlo, va. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha movido? ¿Se ha movido? A ver, a ver. A ver. Se mueve. Vale, se mueve. Se mueve. Sí. Prueba un poquito con el motor de arranque. Y luego, cuando se haga suavizado un poquito, poner en las bujías y poner gasolina y a ver si arranca. Vale. Ese es el de la caja de cambios y este es el de agua. Esto se tendría que sacar todo y rehacer el radiador. Esto no... Tampoco es barato lo del radiador. Bueno, son cositas, ¿eh? Vemos que el motor se mueve, o sea, no está clavado del todo. Lo único bueno, que con el tiempo sí que estará algo, pero bueno, con lo que le hemos echado y un poquito de movimiento, pues probamos a ver. Y si también podemos probar con gasolina después, si se mueve bien. Vale, va, vamos a ello. Su dedo es como papel de vidrio. Ya está, ¿ves? Es un granulado. Vale, va. Cuando yo te diga, ¿eh? Dale. ¿Vale? Se está moviendo bien, ¿eh? Sí. Un momento, ¿eh? Vamos a ver si hace chispa ahora. A ver, ¿qué te han dado? Mira. No me digas, ¿y quién son? Éxitos de Pérez Prado y Luis Gardey. ¿Cuál te gusta más? No sé, por la foto. El Luis Gardey me Yo vende. creo que te vendo Luis Gardey. Sí, a va. mí también me... Venga. El marketing, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ponernos un poquito de musiquita. Vale. Y ahora pon... ¿Cómo se llamaba el chico? Ya no me acuerdo. Luis Gardey. Luis Gardey. Ah, vale. Ah, mira, a ver. Dale al buga. Madre mía. Brutal. No parecía. Ah, a ver, a ver. A ver, esto es el lector. Mira, está sucio. Ah, sí, ya lo veo. Oh, ya tiene óxido, ya lo veo. Oh, A ver si le no. podemos dar. Oh, Tengo... es el lector. Mira. Sí, sí. Con cariño se puede arreglar, Cariño, ¿eh? esto funciona, ¿eh? Ujú. Bueno, Bueno. vale. ¿Os acordáis que os dije, uy, hay ratoncitos, fijaros? Todo el papel aquí. Y mirar el manual y mira lo que queda del manual. Se lo comió casi todo el ratoncito Pérez. Madre mía, le gustaba el manual del Mercedes, qué lástima. Es que todo mucho trabajo, todo cuesta mucho trabajo de mantener y... ¿Te apuestas alguna cosa que arranca? Sí, 5 euros. 5 ¿Y tú? euros. Veo los 5. Venga, 5 euros. Va, Joan veo los 5, yo también, los 5. Que arranca, ¿eh? Tú que arranca, el que arranca, tú que... Arranca. Y, hombre, y luego, ¿quién se queda con los 20 euros? Pues cada uno se queda con el suyo. Vale, ganar 5 euros. Hemos dejado de perder ese 5 ¿Quién nos lo va a pagar? No lo sabemos, pero vamos a ganar 5 euros. Vale. A ver, si vosotros pensáis que no va a arrancar, lo dejáis en los comentarios. A ver, lo vais a ver que va a arrancar.
pero si pensáis que en este momento que os lo estoy preguntando no va a arrancar, también lo ponéis en los comentarios. Uy, ¿cómo va? ¡Oh, qué bien! Aigua de font picant. Miquel, Sí, sí. fina la cuña. Aigua Muchas fina. gracias. No. ¿Quieres, Es una broma que hacen. sí, ¿quieres apostarte 5 euros? Pues si arranca. ¿Arranca o no arranca? Sí. Todos hemos ¿Arranca? Arranca. Pues Pues ya está perfecto. Todos hemos apostado. Hemos apostado lo mismo que arranca, o Hay que sea, tener fe, coño. no te va a pagar nadie los 5 euros, que lo sepas. Toby quiere agua, yo creo también. Mira, Toby, también, ¿Te tu traigo agua. más agüita? Mira, tu Ay, agua. qué salido. Mira ahí. Si quieres te voy a buscar. No te agrade que esta. Vamos a cambiarla. Toby, pero ¿cómo se puede ser así? Mira, te han traído la limpia. Ah, ¿quieres la de botella? Mira. ya está. Está así. Está así. Señorito, bien cachis. Lo tengo muy mimado. No, y tant. Se nota, ¿no? Se nota. Es como mi niño. Ha salido patrocinador, una empresa gallega que vende productos orgánicos. Habríais un montón de Sí, paquetes. ahora le ha ahí, salido se comía Le ha salido patrocinador, ¿eh? Es que son guapos. Momento de la verdad. A ver, déjame ponerme por aquí. Momento de la verdad. ¿Vale? ¿Doy? Sí que suena bien. Vale, vamos a echarle algo... ¿De ayuda? Sí. Dale. Dale. Els cigonyals estan cansats. Sí, sí. Dale. Dale otra vez, Miquel. Dale. Perfecto, vale, va. Ya está, ole. Hemos ganado 5 euros, va. 5 euros. Tiene coche, Miquel tiene coche. ¿Eh? ¿Qué, Toby? Dame la mano. A ver, no es tan sencillo porque hay que reparar esta bomba. Ja, lògic. Que él mismo, puede ser que también los inyectores estén clavados de tanto tiempo. Sí. Hay que hacerle un repaso. Un repaso, pedazo de mantenimiento, ¿no? Sí, un mantenimiento. Sabemos que ahora el coche arranca, pero no por sí solo, porque le hemos echado, o sea, no Que se limpia frenos. limpia frenos para poderlo arrancar. Pero hay que hacerle para este coche. Pero sabemos que vale la pena ahora. Ahora sabemos que el coche funciona, que puede funcionar. Haciéndole su correspondiente Sí. mantenimiento. Tapón preparando, nuevo, sí. radiador. Sí. Sí. O sea, ya se puede hacer una valoración. Una valoración un poquito aproximada. Porque... Pues vale. Pues lo dejamos para hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y ya sabéis, cada jueves hay nuevo vídeo. Así que nos vamos a tomar nuestras aguas que nos han traído con mucho amor. Y nos vemos el próximo jueves. Y no os olvidéis de que... ¿Queríais decir alguna cosa? I la planxa El agua de font picant. Ah, pues el agua de Fonticán. Corre. Está jodido es abajo por el óxido. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage.
Muchas gracias. El libro también es para Toby. Ah, sí, para Marky y Toby. Venga. Mira, mira, recordando el tiempo I que still estuvimos remember en the París. time we spent with all of you in Paris. Also, I'm sure the next meeting will be in Barcelona. El príncipe, Ben Said es el príncipe heredero de la República. Wow. Es un cliente mío. Ujú. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.